todo el vestíbulo encuentra los siguientes órganos, excepto A, ninfas, B, clítoris, C, glándulas de Skene, D, labios mayores, E, labios mayores. Miren, la próxima vez va a ser dentro del vestíbulo se encuentran puntos suspensivos. Y hay que poner más de una palabra. No, pues en este caso va a ser excepto, ¿no? En el próximo parcial usted dice que hay que rellenar, ¿no? Hay que rellenar con 2 o 4 palabras. Va a ser otro tipo de preguntas, ¿no? Ya, entonces, si fueran 4 palabras y yo pongo 2, ¿esa pregunta estaría mal? No, es que las 4 palabras va a ser la respuesta total, ¿no? Ah, ya, ahora es todo. Por ejemplo, colecistitis aguda, son 2 palabras, nada más, ¿no? Si luego por Enfermedad ulceropéptica serán 3 palabras. Pero si pongo una sola está mala. No, claro, porque no va a dar el diagnóstico. No podemos decir colecistitis, que va a ser, tiene que ser obligatoriamente, de acuerdo a la descripción, colecistitis aguda. Doctor, ¿y el 100% del examen va a ser así? Casi. Por ejemplo, en este no había ningún problema. Número 2, ¿cuándo aparece la ginecología como cátedra independiente? Hay un solo número. La ginecología, fines del siglo XIX. Claro que sí, hemos recalcado tantas veces por qué la obstetricia es mucho más antes que la ginecología. Aquí dice ginecología, bien claro. ¿Por qué? Es por historia y además en la práctica, les dije, ¿se acuerdan? Si es una paciente embarazada con cáncer de mama o cáncer de cervix, es la obstetricia que ocupa el primer lugar. Toda la conducta va a ser en base a la obstetricia. ¿Qué letra era? La letra, ahorita les voy a dar el patrón. E. ¿Era siglo XIX? Fin del siglo XIX. Además no había siglo XIX, había solo fin del siglo XIX, era XIX nada. El precursor del tratamiento quirúrgico de las fístulas vésico-vaginales fue Ephraim McDowell, Amusat, James Marion Sims, Bertin, Lawson Wilkie. James Marion Sims. Y les dije, imagínense, hasta antes de 1950, cuando a partir de ahí se empieza a hacer la cesárea rutinaria, todos prácticamente nacían por vía vaginal, aunque sean macrosómicos, aunque sean podálicos, aunque sean en situación transversa, o aunque sean placenta previo-oclusiva. Les dije, no. Y las fístulas eran terribles, muy frecuentes. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí podría ser 3 palabras, James Marion o James Marion Sims, ¿no? No había ningún problema. Entonces, van a ser clarísimos. ¿Cuál de los siguientes es motivo de consulta ginecológica más frecuente? En este caso sería, ¿cuál es la consulta ginecológica? ¿Cuál es el motivo de consulta ginecológica más frecuente? Descarga vaginal. Que de lejos será lo más frecuente. Entonces está A, trastornos de las relaciones sexuales, B, descarga vaginal, C, sensación de cuerpo extraño vaginal, les dije los cistoceles, los rectoceles, los probanos, ¿recuerdan? D, planificación familiar, E, dolor abdominopélvico. De lejos es la descarga vaginal. Entonces la pregunta se va a cambiar, pero la respuesta va a seguir siendo el mismo, para que sea más. El instrumento más utilizado para explorar vagina y cervix es espéculo de Graves, espéculo de Collins, barba vaginal, espéculo de Pederson, dilatador de Hegel. El espéculo de Graves, que les dije que tiene doble mecanismo de apertura. Seis, todo lo siguiente es cierto en relación a la citología cérvico-vaginal o examen de Papa Nicolau, que sea aclarado. Excepto pacientes en sangrado genital. B,
relaciones sexuales o aseo vaginal 24 a 48 horas previas. C. Fijar muestra con formol, no. Es el alcohol éter o el spray fijador. El formol son para biopsias. Entonces no había dónde perderse. D. De preferencia no flujo genital abundante, de preferencia. E. Espejo vaginal no lubricado, es la única parte donde no se debe lubricar. 7. Para efectuar la prueba de Schiller se utiliza la solución de A. Azul de metileno, B. Azul de Waterman, C. Yodo iodurado, que es lo mismo que la solución de Lugol. D. Solución alcohol éter, E. Ácido acético, simplemente servía para limpiar. 8. Todo lo siguiente es cierto en relación a la conización cervical, excepto la conización cervical es un procedimiento quirúrgico bajo anestesia y en quirófano. A. Tratamiento para carcinoma cervical no es correcto, se puede hacer tratamiento. Cuando la colposcopía no visualiza la unión escamo-columnar. Discrepancia entre Papanicolau, colposcopía y biopsia. El método usado actual es el DIP, la asa electroquirúrgica. Les dije que simultáneamente hace corte y coagulación. Y antes teníamos que hacer con bisturí y sangraba muchísimo. Puede realizarse en consultorio. No había dónde perderse. ¿Cuál es la solución que contiene sulfato férrico que se utiliza en biopsias lumbares? La solución de Lugol, la solución de Waterman, la solución de Harman, la solución de Munzer, la solución de Munzer. Es que tiene fines hemostáticos. Esta es la E, ¿no? En la D. El histeroscopio se utiliza con los siguientes objetivos, excepto libera adherencias con el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman es una amenorrea secundaria debido a las adherencias, generalmente después de degrados en casos de aborto espontáneo o provocado. Extirpa pólipos, efectivamente extirpa pólipos. Extirpación de miomas súmocos, correcto. Liberación de ostium tubario obstruido, correcto. Diagnóstico de cáncer de endometrio, no tiene nada que hacer ahí, ¿no? 11. ¿Cuál de los siguientes cuadros es la causa más frecuente para cirugía durante el embarazo? Es la apendicitis, pero aquí no había apendicitis. Complicaciones de la pancreatitis, úlcera péptica perforada, torsión de quiste anexial, obstrucción intestinal por adherencias, colecistitis. La respuesta era colecistitis. La E. Todo lo siguiente es cierto en una paciente con embarazo de 12 semanas y apendicitis aguda, excepto dolor en cuadrante inferior derecho, fiebre, ocasionalmente ausencia de signos de rebote, vómito, y se dice disminuye la incidencia de la apendicitis. Dijimos que no aumenta ni disminuye. Lógicamente, cuando sea así de selección ya no va a haber la palabra excepto, no puede ver. 13. Paciente de 32 años con embarazo de 18 semanas. Aquí vino directamente. Consulta por presentar dolor en cuadrante superior derecho, con irradiación hombro derecho, anorexia, náuseas, hemograma con leucocitosis y desviación izquierda, pruebas de función hepática discretamente aumentadas, impresión diagnóstica, pancreatitis,
colecistitis aguda, apendicitis, hepatitis, nefrolitiasis. Colecistitis aguda. ¿Cuál es el examen complementario más apropiado para confirmar diagnóstico? A, amilasa lipasa, sería pancreatitis, ¿no es verdad? Test de función hepática, endoscopía, ecografía abdominal, pruebas de función renal, ecografía abdominal. Es fácil porque ya estaba la respuesta. Entre los cuadros para diagnóstico diferencial en el caso anterior están los siguientes, excepto infarto del miocardio, pielonefritis, apendicitis, neumonía basal, úlcera pélvica. La neumonía basal, que es solo una apendicitis. Neumonía basal. El tratamiento inicial en el caso anterior será, en el caso anterior de colecistitis aguda, es una embarazada. El tratamiento inicial en el caso anterior será cirugía laparoscópica, cirugía abierta, ERCP, tratamiento médico, exéresis de urolitiasis. Tratamiento médico. Entonces era el D. Paciente con embarazo de 24 semanas. Antecedentes de apendicectomía, colecistectomía. Y además de exéresis de quiste anexial, que tenía 3 cirugías previas. Consulta por dolor abdominal, distensión abdominal, vómitos de 2 días de evolución. Paciente sin actividad uterina, para no estar confundiendo con una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Impresión diagnóstica, apendicitis perforada, colelitiasis, coledocolitiasis, úlcera péptica perforada, obstrucción intestinal. Entonces es fácil cuando es ABCDE. Obstrucción intestinal. Y estaba clarísimo de que decía 3 cirugías previas, ¿no? ¿Cuál es el método de diagnóstico más apropiado en el caso anterior? Ecografía abdominal, rectosigmoidoscopía, placa simple de abdomen, tomografía, resonancia magnética. Placa simple. También dijimos que se requiere para que sea posible efecto teratogénico de la radiación 5 radios y para que sea probable 10 radios. Y dijimos que una placa simple de abdomen son 100 miligramos. Está lejísimo, ¿no? Lejísimo. Entre las complicaciones frecuentes en una embarazada sometida a cirugía está, excepto abruptio placentario, hemorragia, sí, infección, sí, parto pretérmino, sí, complicación anestésica, el abrupto placentario. No. 20. La incisión más adecuada en una paciente embarazada con apendicitis es la incisión de Kocher para mediana derecha, Fanestil, media infraumbilical, McBarney. Para mediana derecha. ¿Cuál es la frecuencia de malformaciones congénitas en pacientes embarazadas a la exposición de fármacos? 0,5 a 1, 2 a 3%, 4 a 5%, 5 a 6, mayor a 6, 2 a 3%. La radiación ionizante de una paciente embarazada puede provocar, excepto muerte celular, correcto. Teratogenicidad, correcto. Óbito fetal, no. Carcinogénesis, sí. Mutación de células germinales, sí. Óbito fetal. En la clasificación anterior de la FDA, porque dijimos ahora ya no se utiliza más, a partir del 2015, en relación a los fármacos en el embarazo, los que eran considerados como presumidos como seguros, corresponden a la categoría
AX, BD, CC, DB de bebé, EA. B. La respuesta era inciso D. Ah, sí, sí, sí. En una paciente con embarazo de 11 semanas e infección por pseudomonas, el antibiótico más apropiado para el tratamiento es cefalexina, claritromicina, clindamicina, amantadina, ceftazidima. Septacilina. Es fácil. Septacilina. Ceftazidima. Pero si hubiera sido puntos suspensivos, me hubiera gustado que no Estaría vacía. Yo también lo hubiera dejado. El tratamiento de una embarazada con Bueno, soy gonorrea otra. se efectúa con espertinomicina, nitrofurantoína, cefradina, ciprofloxacino, es correcto, pero está totalmente contraindicado en el embarazo. Amantadina es un antiviral, ¿no? Entonces, el único que queda, con certeza, es la espertinomicina. Porque era la única que no sabía. Paciente con embarazo del primer trimestre y toxoplasmosis. El tratamiento será con acitromicina, cloroquina, metronidazol, espiramicina, nitrofurantoína. La espiramicina es un macróbido. Los macróbidos no están contraindicados. Es efectivo y 100% seguro. 27. El analgésico apropiado en una embarazada con dolor agudo e intenso debido a una urovitiasis. El indicado es, dicen que los cólicos renales, urovitiasis es el dolor que más se aproxima al dolor de parto. Ni el cólico biliar es tan intenso como el cólico cerebral. Es el que más se aproxima al dolor de parto. Es, dice, el Celecoxib, B, el fentanil, C, el acetaminofeno, que otro nombre tiene acetaminofeno, paracetamol, D, la aspirina, E, el ketoprofeno. El único es el fentanil, ¿verdad? Porque es el único que tiene la potencia, es muchísimo más potente que la morfina. En este caso, el B. B de bebé. El fentanil. 28. En una paciente con emesis gravídica, no dice hiperemesis gravídica, que es lo más frecuente en la emesis, ¿verdad? El antiemético de primera línea será el ondansetron, la prometacina, la piridoxina, la clorpromacina, la metlicina. Lógicamente, de lejos estaba en la categoría A, en la piridoxina o vitamina B6. La piridoxina. Porque no vamos a estar utilizando la prometacina, la clorpromacina. Son antihistamínicos, son antialérgicos, antihistamínicos, neurolépticos o tranquilizantes mayores o antipsicóticos. Los tuviéramos que utilizar en casos de hiperemesis gravídica, aunque ahora utilizamos más los ondansetron. Entonces, la metlicina es un antihistamínico. 29. Los siguientes citostáticos pueden tener mayor beneficio que riesgo en el embarazo. Mayor beneficio que riesgo. De todas maneras, les dije que hay que utilizar para el beneficio, que
riesgo. Muchas drogas cardiovasculares se utilizan porque el beneficio es mayor que el riesgo, ¿no? Porque pueden hacer insuficiencia cardíaca, fibrilación, muchas otras cosas, ¿no? Entonces dice, el tamoxifeno, la ciclosporina, la azathioprina, el etilcarbamato, la ciclofosfamina. La ciclofosfamina sí está contraindicada, porque el riesgo va a ser mayor que el beneficio. Cuando si se fijan, hay fármacos para todo, hasta para estos casos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la respuesta? La ciclofosfamina está contraindicada. La ciclosporina se puede utilizar porque el beneficio va a ser mayor que el riesgo. Lógicamente se va a utilizar este tipo de fármacos en situaciones muy especiales, ¿no? Como inmunosupresores, como citotánicos. 30. El síndrome alcohol-fetal, dije que era de lo peor, ¿verdad? Junto con la cocaína. El síndrome alcohol-fetal en la gestante se caracteriza por, excepto enterocolitis necrotizante, anormalidades faciales, microcefalia, retardo mental, restricción en el crecimiento intrauterino. Porque ese es típico de la cocaína, enterocolitis necrotizante. 31. El profesional que realizó la primera transfusión intrauterina fue Kunz, Wallerstein. No. Ese fue exsanguino transfusión ya con el neonato cuando nació. Intrauterina estamos hablando. William Liddey, Landsteiner, Valentin, Liddey. Y les dije inclusive, lo hice en tal año cuando todavía ni siquiera había ecografía. Ni siquiera había ecografía. D, ¿no? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de compatibilidad factor D? Si la madre es RH-D negativo y el padre es RH-D positivo, heterozigótico. 50%. A 10%, B 25%, C 50%, D 75%, E 100%. Hubiera sido 100% si hubiera sido homocigoto. ¿Cuál era? Si hubiera sido homocigoto. 33. El síndrome del esperma materno en casos de hidro fetal no inmune se caracteriza por, excepto frecuencia muy rara, desarrolla preeclampsia la madre. Se debe a cambios vasculares en placenta hidrópica, correcto. Tiene un edema severo. Paciente con antecedentes de cardiopatía, no tiene nada que ser cardiopatía. ¿Te ve bien estéril? Actualmente, ¿cuál es la causa de incompatibilidad sanguínea que implica mayor riesgo de muerte y mortalidad feto neonatal? Factor D, Sí. grupo sanguíneo ABO, el Diego, el KER, doble incompatibilidad, el KER, KER-KIPS, el KER. El D ya no, porque la vacuna prácticamente ha logrado, la gamma globulina anti-D prácticamente ha logrado controlar. En cambio, para el KER no hay. En este caso, D es el KER.
Y dijimos que uno pensaría que con la doble incompatibilidad sería peor, pero hay un fenómeno de competencia antigénica o fenómeno de interferencia. Entonces, el sistema inmunológico materno no sabe a cuál de estos antígenos va a ir a atacar. Entonces, se confunde y se pierde. Por eso es. Pero es que igual, doctor, usted había dicho que el factor D era el mayor riesgo de muerte y mortalidad, Pero, aunque no sea con la vacuna. Y dije bien claramente que desde que hay la vacuna la incidencia ha bajado muchísimo y la muerte y mortalidad ha disminuido considerablemente. En cambio, el que ahora los subgrupos son los que revisten mayor gravedad, mayor incidencia, porque la vacuna no le hace para esto. Las vacunas son específicos para cada antígeno. El D es un antígeno, les dije, ¿se acuerdan? Había dicho que la vacuna bajaba de 0 a 0.2 con la vacuna, pero luego después de eso nos ha dicho que era más frecuente lo del grupo A, que es un 20 a 25%. Eso La incompatibilidad, he dicho, no he dicho eso. La incompatibilidad a factor D. Muy ambigua, No. El grupo ABO es el que menos riesgo tiene. Aquí dice, te voy a volver a leer, entonces. Porque esta pregunta es una mayor mortalidad. Claro, el mayor riesgo, dice, mayor riesgo de muerte y mortalidad feto neonatal. O sea que puede provocar la muerte o puede ponerlo en un estado muy crítico. La pregunta es muy clara. Mayor riesgo de muerte y mortalidad. No dice mayor incidencia. Una cosa es incidencia, pero aquí es mayor riesgo de muerte y mortalidad. Y la mayor parte ha respondido correcto esta pregunta. Tal vez si ninguno hubiera respondido, dice sí, la pregunta está mal formulada, pero la mayor parte ha respondido que. Paciente de 33 años, gesta 4 para 3, con embarazo de 36 a 37 semanas, prácticamente de término, ¿no? Grupo sanguíneo O y padre grupo A. Grupo A. Fíjense, es una multípara. A mayor exposición, el sistema inmunológico se activa mucho más. ¿Es verdad? Es una multípara. No es gesta 1, ni siquiera gesta 2. Ya es una multípara. Gesta 4. Con embarazo de 36 a 37 semanas. Madre, grupo sanguíneo O y padre, grupo A. O sea que hay una incompatibilidad al grupo ABO. La ecografía obstétrica muestra hiperplacentosis placentaria, ascitis y desgarme pleural, algunas cosas de hidrofrenales. Al examen obstétrico, altura uterina 33 centímetros, corresponde para las semanas de gestación y haría pensar que clínicamente también es de término. Frecuencia cardíaca fetal 152, no hay datos de sufrimiento fetal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca fetal normal? 110 a 160. Tacto vaginal, cervix posterior formado y cerrado. A pesar de que es multípara, es un cervix posterior formado y cerrado. Impresión diagnóstica, incompatibilidad a subgrupo, incompatibilidad a factor RH, el KER, el TAFI, el Luterán, el Sedano, hidrofetalis no inmune, ¿no? Porque es inmune, hay incompatibilidad a grupo sanguíneo. Incompatibilidad DU tampoco. El DU se considera como positivo cuando dona sangre y negativo cuando recibe sangre. Y dice aquí, incompatibilidad grupo sanguíneo A, B, O. Entonces la respuesta es E. El examen complementario más apropiado para determinar estado fetal es punch directo, no. Espectrofotometría de líquido amniótico podría ser, pero es muy complejo y ya no se hace. Curva de Liley es como consecuencia de la espectrometría.
Punto directo. La Doppler arteria cerebral. En el caso anterior, la conducta será, ya es un embarazo prácticamente determinado. Existe cierto riesgo con el feto, ¿verdad? Y dice, en el caso anterior la conducta será maduración pulmonar, no. Inducción, trabajo de parto, no, porque nos va a tomar mucho tiempo. Cesárea con feto y paciente estable, sí. El otro dice, programar cesárea a las 39 semanas, peor todavía. Y esperar trabajo de parto espontáneo, peor todavía. Puede que empiece pronto, pero podría empezar a las 42 semanas, ¿sí o no? Porque estaría dentro del rango normal. ¿Cuál es la pregunta? Paciente con feto estable, ¿no? 38. En una paciente con embarazo de 35 semanas y cardiopatía, con amenaza de parto pretérmino. 35 semanas todavía es un parto pretérmino, ¿no es verdad? Con amenaza de parto pretérmino. El topolítico de primera línea es nifedipino, sulfato de magnesio. La terbutalina estaría totalmente contraindicado por su cardiopatía, ¿no? La indometacina, contraindicado por si es prematuro ya de conducto arterioso, estas semanas de gestación, y el misoprostol, que más bien provocaría, aceleraría el trabajo de parto. El nifedipino, no había dónde perderse. Entre los cambios 39, entre los cambios respiratorios provocados por la progesterona durante el embarazo están, excepto hiperventilación, sí. B, aumento de la frecuencia respiratoria. C, alcalosis respiratoria por la hiperventilación. D, producción de 2,3-difosfoglicerato. Sí, la madre se priva para poder darle al feto. 4, E, elevación de la presión parcial de oxígeno. O sea, entonces era aumento de la frecuencia cardíaca. No hay, se mantiene. En cambio, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria se mantiene. En cambio, la frecuencia cardíaca aumenta un 17% o aproximadamente 15 latidos. 40. Entre los elementos que atraviesan la placenta están exceptos. Este es un problema de tiroides, ¿no? Anticuerpos estimuladores de tiroides atraviesan fácilmente. La hormona tirotropinas atraviesa. Las drogas antitiroideas atraviesan. La TBG, la globulina filadora de hormonas tiroideas, no atraviesa. El propanolol atraviesa. Entonces, no hay ningún. Deben sacar una foto, por favor. ¿Para pasar? No es el patrón. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el examen? Todo lo que hemos avanzado hemos preguntado. No pueden decir que algo no nos avanza. Generalmente algo hincapié, repito,